Bueno, entonces ya puse a todo el mundo. Juan Manuel, por favor, abre tu micrófono. Bienvenidos a nuestra sesión número 4, ¿no? Me acabo de dar cuenta que todo lo que yo decía no me lo oía. Sí, no, sí, sí, ahora te oímos perfecto. Te oímos perfecto. Bueno, como siempre vamos a tener una presentación. Juan Manuel ha estado preparando esta presentación y yo le dije que por qué no entrenaba con el grupo de los exjesuitas. Y entonces hace 2 días nos dio esa presentación al grupo de los exjesuitas y esa vaina fue muy bien comentada y entonces, pero lo entrené para el grupo, ¿no es cierto? Y lo hizo supremamente bien. La vez pasada nos habló Martín de la vida en la Amazonia y les quería decir que la próxima reunión tenemos a María Teresa que nos va a hablar de qué diablos es la colombianidad, ¿no es cierto? Y después John Plainer quería que yo hablara sobre la vida de un ex jesuita y entonces yo tengo una presentación ahí si quieren de la evolución de las creencias de un ex jesuita. Pero si no se escandalizan, si se escandalizan entonces no digo nada. Eh, y necesitamos voluntarios para julio, para agosto y para septiembre. Y si hay alguien que se le ocurre algo que ustedes crean que es de interés de todo el grupo, pues simplemente sugiéranlo. Estos han surgido así y el que quiera hablarnos de alguna cosa interesante para el grupo, de su carrera, de su profesión, pues bienvenido. Entonces, le voy a pasar la palabra a Juan Manuel y voy a pasarla a... no, simplemente empieza Juan Manuel. Adelante. Bueno, muchas gracias, Darío. El entrenamiento sí me sirvió, sobre todo para entender que era muy largo y muy árido lo que yo quería hacer. Entonces me tomé un par de vinos ahorita a ver si logro que sea un poquito menos terrible la presentación. Para tratar de contextualizarla, es tratar de establecer que la economía política es una parte del conocimiento diferente de las ciencias, de lo que llaman ciencias económicas, no solo diferente, sino muchas veces enfrentada o como alternativa de, y más o menos ver cuál es el desarrollo para llegar a esas diferencias. Pero ese es básicamente el tema central. Entonces comienzo recordando que la economía era una parte de las ciencias sociales, o mejor dicho, ni siquiera era un interés de analizar cómo funcionaba la sociedad, hasta que empezaron a aparecer, sobre todo lo que llamo precursores, pues Adam Smith y David Ricardo, que ya le dieron un poquito de formalidad al estudio de la economía. Adam Smith más en cómo se genera la riqueza, la riqueza de los países, la riqueza de las naciones, y David Ricardo un poquito más cómo se distribuye esa riqueza, cómo se reparte entre los diferentes elementos de trabajo, de capital y las utilidades o plusvalía que se produce, cómo se reparten. Es un análisis sin calificación, sino puramente para entender el problema sin tratar de orientarlo. Después vinieron esos otros dos que se consideran parte de los economistas clásicos, digamos, Say, Juan Bautista Say, que lo que hizo fue desarrollar un poco cómo funcionan los mercados. Él fue el que presentó lo que hoy en día es la base de todos los análisis de lo que llaman ciencias económicas, que es el funcionamiento de los mercados. Él presentó la ley de Say, que lo que dice básicamente es elemental para hoy, que es que la oferta y la demanda se cruzan y tienen una tendencia a equilibrarse. Adicionó, si se quiere, que la razón, el motor de la economía, donde se mueve la economía, es alrededor de la oferta. Es decir, que si se está creando una superproducción, esa misma crea el superconsumo o el consumo de esto, y nunca podría haber
superproducción, porque los que unos producen, los otros producen para consumirlo, para hacer una especie de equilibrio entre ambos. Por su parte, el otro gran economista clásico, obviamente, es Marx, que no se orientó hacia ver cómo era el cuento de los mercados, sino a cómo era la producción, la etapa de la producción. Y definió muy claramente que en la etapa de la producción es donde se establecen las relaciones sociales, es decir, enfatizó todo lo que es la incidencia de los fenómenos económicos en la estructuración y en el funcionamiento de la sociedad. Lo hizo alrededor de un concepto que es importantísimo desde el punto de vista de economía política, que es que las sociedades se organizan alrededor de su modo de producción que está constituido pues, por los sistemas que existen en el momento, las relaciones que se derivan de esos sistemas, los factores que permiten ese sistema y que eso va evolucionando con el tiempo, van cambiando, una especie de retroalimentación. Cuando cambian los sistemas, cambian las relaciones, cuando cambian los factores, cambian los sistemas y así sucesivamente, pero eso es lo que determina el funcionamiento de una sociedad. Digamos, aquí se definen dos conceptos clarísimos. Uno es cómo funciona la economía y otra, qué incidencia o qué efectos tiene el funcionamiento mismo de la economía en sus repercusiones sociales. Lo que pasa es que Marx, al darle tanto énfasis a eso y sobre todo al hacer unas proyecciones que presagiaban un montón de traumatismos sociales, hizo que hasta cierto punto se creara una rama totalmente aséptica y neutral en la cual se deja de estudiar las repercusiones sociales o los efectos sociales de los manejos de la economía y se estudia como si ella funcionara aisladamente, se estudia los mercados, por decirlo de alguna manera, para ver cómo funcionan autónomamente, es decir, se sigue la línea de Say y se desliga un concepto del otro, de la economía, llamemos política, y se crea lo que llaman ciencias económicas. Las ciencias económicas aparece entonces Marshall, que Marshall era un matemático de profesión que siguiendo la tendencia a tratar de volver un elemento técnico y matemático del manejo de la economía, crea toda impulsa esa visión de que la economía es un problema de manejo que se puede entender a través de fórmulas matemáticas, de teorías matemáticas, de propuestas que no tienen necesariamente que ver con el mundo de los efectos sociales que produce. Esto lo resume muy bien, lo plantea muy bien Joan Robinson, una economista post-keynesiana que desarrolló un análisis de la historia de la economía, que esas se las trataré de leer. Creo que lo logre. Creo que no lo logré. A ver, un segundo. No sale nada, Juan Manuel. Las frases... No, sí, no era para leerla, no para que la vieran. Pero bueno, no la tengo, pero me la sé de memoria, como es obvio. Okay. Es que Joan Robinson dice que, por un lado dice que David Ricardo tuvo dos grandes seguidores, dos grandes discípulos, que eran Marshall y Marx, que representaron en su momento
dos bicicletas que iban en dirección contraria, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Es decir, para definir que se dividió la historia de la economía en ese sentido, y dice que lo que pasa es que el planteamiento que hizo Ricardo de cómo se dividían los frutos, la producción, la riqueza que se producía en una sociedad, cómo se debía entender qué era aportada por el trabajo, qué era aportada por el capital y qué era rendimientos, utilidades o plusvalía. Era un estudio que había que hacer, lo decía Ricardo. La respuesta que dio Marshall es, pues lo que hay es que estudiar por qué vale más un huevo que una taza de té. Y eso se volvió una entelequia matemática que ha mantenido o mantuvo durante 50 años, lo dice ella, a los economistas tratando de darle una respuesta matemática a esa forma de preguntar lo mismo que había presentado Ricardo. Aparece después, con toda la crisis económica del crack del 29, todos los efectos sociales y todo eso, la teoría de Keynes, que básicamente es no nos preocupemos tanto de los mercados, lo que hay es que preocuparse de cuál es la función del Estado para manejar este tipo de situaciones. Entonces, él ya presenta la idea de la intervención del Estado y el manejo de las variables económicas a través de los agregados y no a través de los actores que serían las empresas y el mercado, sino cómo los efectos de la inflación, el empleo, la moneda, todo lo que es el nivel macro del funcionamiento de la economía. Él hace dos contribuciones más importantes que todas, digamos. La primera es que no desconoce, sino reconoce parte de la base que el equilibrio entre la oferta y la demanda sí existen, pero que nadie dice por qué van a existir al nivel máximo de la capacidad productiva de un país. Pueden estar equilibrados en cualquier nivel. Y dice, la función del Estado es justamente hacer que estén equilibrados, pero al máximo nivel de la capacidad productiva, no a cualquier nivel. Además, esto, más que la teoría, se lo confirmó la guerra y tiene unas frases sobre que no nos empantanemos en discutir sobre ni siquiera cómo se distribuye, mucho menos las teorías económicas del equilibrio, sino ver cómo optimizamos para que esté la capacidad productiva, puesto que estamos en un estado de guerra. La segunda contribución es que él niega lo que había planteado Say, que es que el motor de la economía es la oferta, planteaba Say. Decía, desde que haya más producción, habrá más empleo, habrá más consumidores y mientras haya una producción ofrecida, habrá una nueva producción que responderá a esa oferta. ¿Qué es lo que plantea? Es que lo que realmente es el motor de la economía es la demanda, que lo que se necesita es estimular la demanda, en ese sentido, por eso estimular el empleo, para que el empleo genere el ingreso y el ingreso estimule la demanda, planteando que incluso esa demanda puede ser artificial. Habla de que se pueden pagar para que unos hagan huecos y otros los llenen. Si se les está dando un salario, se está generando empleo, se está generando demanda y eso es lo que motiva la actividad económica. Esos son los dos puntos más centrales de Keynes. Después viene, digamos, lo que ya nos acerca a nuestra época, que es Friedman, que en realidad no es que sea keynesiano, pero él no coge como importancia el empleo, sino el manejo monetario. Toda la escuela de Chicago y todo eso es alrededor de que el manejo monetario
puede incidir en la demanda para manejar, igual que se maneja con el empleo, el motor de la economía, digamos. Hasta aquí se ha llegado, digamos, a cierto momento en que lo que es la economía política o el desarrollo de la economía política no se conoce, por lo menos entre nosotros, porque lo que hay es lo que se llama la ciencia económica, que son todos esos desarrollos que llegan a ese momento. Lo que es un hecho es que alrededor de de esa dicotomía, digamos, de las dos visiones de qué es la economía y para cómo funciona y para qué sirve, se crearon modelos políticos. El modelo político capitalista de un lado, que es el que nos ha traído a nosotros, el modelo socialista del otro, que es el que obviamente se ha aplicado en los países socialistas. Digamos que se constata los extremismos de ambos, en el sentido de que tomo la frase, bueno, tomo primero, no, tomo la frase de Clemente, que no la conocía, la frase que dice Friedman, que lo único que se necesita para entender y que funcione la economía es que las empresas les den buenos dividendos a los accionistas, que es una extrapolación, si se quiere, del planteamiento de Adam Smith de que el egoísmo individual genera la prosperidad colectiva. El otro modelo, el socialista, como gira alrededor de que lo que define el orden social, y para manejar el orden social lo que se necesita es intervenir la producción, comienza porque los medios de producción tienen que ser monopolio del Estado. Eso, digamos, fueron el punto de partida de los dos modelos políticos. Esos dos modelos políticos pues tuvieron cada uno su desarrollo. Nosotros conocemos muy poco del desarrollo de los modelos socialistas, de las teorías económicas que acompañaban los modelos socialistas. Es decir, Lenin no siguió el marxismo, sino lo hizo alrededor del imperialismo. Mao lo hizo alrededor de los campesinos y no de los obreros. En Latinoamérica existió todo el movimiento de Haya de la Torre, del cual el heredero fue García, como se llame, del APRA. Todo eso tenía unos desarrollos que nosotros realmente ni siquiera conocemos o no sabemos que existieron, digamos. Pero cada uno fue desarrollando por su lado. El lado que conocemos, el del capitalismo, se alimentó con dos propuestas muy importantes que tuvieron mucha trascendencia dentro de ese concepto de que se puede manejar con fórmulas matemáticas y de que es un problema técnico y que no hay que tener otras consideraciones. Una es la de lo que se llama la curva de Phillips, que amarró, se dio cuenta o propuso que había una relación directa, inversa pero directa, entre la inflación y el desempleo. Es decir, que para acabar con el desempleo, una de las formas era generar inflación o inversamente, cuando lo que había era un problema de inflación, con el empleo se podía contrarrestar. Es decir, que la economía se podría manejar con esas dos variables para crear una estabilidad, que es lo que más o menos buscan los economistas. La otra fórmula que tuvo toda la trascendencia y que es la que es motivo de lo que vamos a hablar ahorita, es lo que se llama la curva de Kuznets, que planteaba que en los procesos de desarrollo al principio hay un deterioro de ciertos elementos, pero que después de cierto límite empiezan, al contrario, a
aportar un resultado positivo a esos aspectos, muy concretamente al de la concentración de riqueza y a la concentración del ingreso. Es decir, la curva de Kuznets es una especie de U invertida o de campana, en que se supone que al principio en efecto se dan concentraciones de desigualdades, pero posteriormente, a partir de cierto momento, el proceso mismo va subsanando eso y va creando mejores condiciones. Ahí hay una cosa curiosa que casi que vale la pena estudiar, meterle un poquito de diente a eso, que es que hoy en día la curva de Kuznets se conoce mucho más por el lado de los procesos de deterioro del medio ambiente, de que el desarrollo está deteriorando el medio ambiente, pero que el futuro es que no lo va a arreglar. Pero en todo caso, esas dos que se puede decir que se convirtieron en la esencia de la presencia de la ciencia económica, la ciencia de los economistas, hoy, pues hasta hace poquito, quedó superada porque la de Phillips, la estanflación, lo que se llama estanflación, es decir, tener simultáneamente desempleo e inflación, mostró que no era correcta la curva. Eso además ya a nivel teórico lo estudiaron y demostraron que hasta cierto punto una cosa es en el largo plazo y otra cosa es en el corto plazo, pero digamos perdió validez, ya no se maneja todo alrededor del empleo y la inflación, son variables contrarias. Y la de Kuznets, que lo que amarraba es el desarrollo con el acabar con las desigualdades, es lo que nos lleva al segundo tema, al de Piketty. Es decir, lo que planteaba Kuznets es que la panacea era el desarrollo, porque en la medida en que se avanzara más en el desarrollo, más se acercaba uno a acabar con las desigualdades. Aparece entonces, ahora hace poquito, hace unos 8 años, el señor Piketty, y él sí yo lo plantea de frente como un problema, llamemos de economía política. Bueno, ¿cómo es el cuento de las desigualdades? No tanto cómo es los mercados y cómo es el funcionamiento de la economía, sino las desigualdades ha sido un tema constante o fue un tema constante en la economía clásica. Lo planteaba Ricardo alrededor de que la concentración se daba porque la cantidad de tierra es limitada, la tierra era el primer factor de producción, entonces inevitablemente se creaban, no se podía distribuir igual y menos en la multiplicación de generaciones, entonces se iba creando inevitablemente concentración por lo menos de la riqueza. Y Marx lo planteó más o menos parecido, pero la concentración nacía de los procesos industriales y no del capital de la tierra. Entonces ahí viene lo que no logré hace un rato, voy a ver si logro poner la frase textual para leérsela ya que no las pueden ver. El centro del libro de Piketty, que se llama Capital, el Capital siglo XX, es decir, desde su nombre ya es un desafío casi como el del Capital de Marx, y así fue entendido. Él comienza con la frase, o el centro de la frase, ¿acaso las fuerzas equilibradoras del crecimiento, la competencia y el proceso técnico conducen espontáneamente a una reducción y a una armoniosa estabilización de las desigualdades en las fases avanzadas del desarrollo, como lo pensó Kuznets en el siglo XX? Y pues él mismo hace la pregunta para hacer la respuesta, y la respuesta es absolutamente categórica. Digamos, él dice, no, lo que hemos visto en los últimos 30 años, los últimos 25 años, es que no
no existe tal proceso, digamos, puesto que los modelos que se han aplicado desarrollistas, porque ese modelo se convirtió en el modelo desarrollista, lo que muestran es lo contrario, que el desarrollo lo que crea son mayores desigualdades, tanto entre las personas como entre los países. Aclara, y ese es su gran trabajo, que toda esa teoría que estaba basada en la curva de Kuznets tenía un defecto central, que es que la curva de Kuznets fue hecha sobre un estudio empírico, digamos, de lo que pasó en los Estados Unidos en los años de la entreguerra. Es decir, fue focalizado en un sitio y un momento histórico. Algunos grandes economistas como Samuelson le dieron una validez universal y por el peso que tenían y porque consiguieron ejemplos parecidos, se convirtió en una verdad científica, digamos. Y esa verdad científica es la que cuestiona Piketty. Lo primero que señala y que es un hecho es que no tiene sustentación teórica, que lo que tiene es un ejemplo casuístico que se volvió como si fuera una verdad general. Entonces lo que hace es coger centenares o decenas de casos en que en otros tiempos, en otros sitios, no se produce el mismo efecto. Le quita la connotación de que es una regla general, dice al contrario. Si lo que hay es que según los casos y según los tiempos se producen resultados diferentes. Es decir, ni siquiera lo cuestiona o no lo contradice en el sentido de que los procesos van en sentido contrario. Perdón un segundo. Juan Manuel, no te estamos viendo tu rostro. Sí, no, porque porque estaba leyendo esto, ya vuelvo a mi rostro. Ok. Perdón. Ya vuelvo a mi rostro. Bueno. Dale. Entonces, estaba en que lo que hace es mostrar que hay decenas de casos que producen resultados en un sentido o en el otro, y en consecuencia tumba la teoría de Kuznets. No sé cómo se apaga esto. Bueno, esperemos que no. Tumba la teoría de Kuznets en una forma muy categórica, porque todos los ejemplos que muestra son infinitos, aunque llega a una conclusión, esa que todavía es un poquito debatida, que es que lo que sí es común a todos los casos es que la rentabilidad del capital, de los bienes de capital, es siempre más alta que el crecimiento de la economía. Es decir, que eso llevaría a que la tendencia inevitable es a la concentración. Y él mismo da la respuesta diciendo, si hay diferencias y no siempre hay mayor concentración, es porque eso ya depende de las orientaciones políticas, de los manejos políticos. Pero en todo caso, sus conclusiones, esta conclusión central que sería económica, de que la tendencia de la rentabilidad del capital es más alta que de la rentabilidad de la economía en general, lo llevó a otras conclusiones que son las que se han debatido, no se ha tomado la parte esencial en serio, sino como acaba proponiendo que la solución es un impuesto universal o un ingreso mínimo, pues unas cosas que intuitivamente todo el mundo está de acuerdo porque son muy utópicas. Entonces, lo que han debatido es alrededor de esos temas, cuando el verdadero gran aporte de él es haber dicho, hoy tenemos unas herramientas
para no tener que someternos a que un caso se convierta en una regla. Entre las capacidades de captación de información y capacidades de procesamiento, podemos llegar a resultados como este que dice que no es verdad una cosa que se creía hasta ese momento, una regla total. Eso, a mi juicio, pensando ya en otras dimensiones, tal vez sí de economía política, en el sentido de que el modo de producción hoy en día está sufriendo uno de los cambios más grandes. Es decir, es casi como la etapa industrial, o bueno, lo que se quiera, todo lo que es el Internet, la inteligencia artificial, incluso cosas como la participación de China en las economías mundiales. Todo eso son unos efectos, unos cambios en los modos de producción que hacen que vamos a tener un mundo nuevo y un conocimiento de la economía nueva para manejar esas nuevas circunstancias. Lo que puede ser más importante de todo eso, ahora lo dicen que es el coronavirus porque aceleró todos esos procesos, pero desde el punto de vista de la economía política, lo más importante puede ser que se acepte y reconozca ya de una forma bastante insertada en los estudios económicos y de economía política, que la obsesión por el desarrollo lo que ha sido es un error, que la obsesión por el desarrollo no quiere decir que el desarrollo sea malo, pero sí que no puede ser el único propósito y que hay que ubicar la idea de qué es y para qué sirve y hasta dónde se puede llegar con el desarrollo. Es hasta cierto punto lo que implícitamente permite estudiar Piketty al acabar con la idea de que con eso estaba todos los problemas del mundo terminados. Como lo que estoy tratando es de definir la economía política tiene como columna vertebral lo que se llama la historia económica, difícil de traducir, digamos, en el sentido de que no es la historia de la economía, ni es la historia vista a través de las ciencias económicas, sino la relación que hay entre la evolución de la sociedad y los factores económicos que la determinan. Es decir, el centro importante de la economía política es el estudio de cómo cambian los procesos tecnológicos, las revoluciones industriales, los cambios demográficos, las pandemias, cómo son parte más que integral, son los que son realmente determinantes de la evolución de la economía y en consecuencia de la evolución de la sociedad. Entonces aquí también por eso pongo la pantalla, salgo de la pantalla para leerles el texto de lo que dice Piketty. Dice que los economistas o la economía, la historia económica no ha salido de su pasión infantil por las matemáticas y las especulaciones meramente teóricas y con frecuencia ideologizadas, esto en detrimento de la investigación histórica y de la cercanía a las otras ciencias sociales. Es decir, después sigue diciendo porque debe estar compartido con la antropología, con la historia, con la sociología. Es decir, lo devuelve al campo de las ciencias sociales. Vuelvo a poner la cara. ¿Listo? ¿No salió? Sí, ya sí está. Salió. Esto
que en últimas es una forma de manejar lo que se llaman los límites del crecimiento. Tiene otros teóricos que los menciono porque a mí me gustaron, porque son interesantes. Un señor Dierkens, que lo que plantea es que los avances tecnológicos tienen una vida media para usufructuarlos menor del costo de producirlos. En consecuencia, para que se amorticen, llega a dos conclusiones. Una, que cuando ya están obsoletos hay que pasárselos a los países subdesarrollados para que pues cubran los costos de haberlos producido hasta cierto punto mientras se desarrollan las nuevas tecnologías en los países avanzados. Pero la segunda más importante es que el hecho de que no ha habido crecimiento en la economía mundial prácticamente en los últimos 15 años. En los últimos 15 años, las economías mundiales han estado entre el 1 y el 2%, que si se le quita lo que es China, quiere decir que el resto del mundo no ha crecido. Es decir, la torta en general no ha crecido, o por lo menos está creciendo solo alrededor de China y en unos márgenes muy, muy pequeños. Entonces dice, si la torta no crece, lo único que puede estar sucediendo alrededor de los manejos económicos es que se pasen partes de una torta de los unos a los otros. Y obviamente de los unos a los otros es de los menos poderosos a los más poderosos. El otro es Max Denef, que es otro que se ganó el Nobel alternativo que hablábamos, que se ganó Martín el otro día. Él lo que propuso es que la riqueza tiene un límite, todo ese límite del crecimiento tiene un límite, así sea el límite potencial en este momento, pero está definido que no puede crearse más riqueza de cierto límite. Que entonces, ante eso, lo que hay que determinar es cuánto es esa riqueza y cuánto le correspondería a cada uno para que haya un sentido de igualdad. Desarrolló toda una teoría de los ecozón, de cuánto es, eso lo calculó el Instituto Max Planck, y entonces él dice, lo único que se necesita es que de ahora en adelante esos ecozón que se van desarrollando potencialmente se desarrollen en cabeza de los más vulnerables, de los desiguales, digamos, y así se buscaría la igualdad. Bueno, aquí sí los voy a aburrir con una parte que solo, aquí termina esta parte de la economía política, en qué estado está la economía y la economía política, o la economía más exactamente. Y vamos a ver después la economía, qué pasa con la economía política, o después entra ya otra etapa. Pero aquí quiero poner una cosa que me da pena porque es mi... Hola. Te perdimos, Juan Manuel. Juan Manuel. Se nos congeló. Pero que complementa, por favor. Dale. ¿Sí lo pudo poner, Darío? No, no se oyó nada. No, Darío, que si puede poner ya la parte de las ventajas. Perfecto, perfecto, perfecto. Disculpa. ¿Y si la están viendo lo que está poniendo Darío? Un segundito. ¿Están viendo lo que acabo de poner? Sí. ¿Sí? Sí, estamos viendo, pero el PowerPoint, pues, pero sí, ahí está, no había demostración teórica. ¿Hay una lámina o varias? Están todas, pero al otro lado una. Auméntale el tamaño, auméntale el tamaño. Ok. El tamaño sí, está bien. Para que se vea mejor. ¿Ahí se ve? No. Más grande todavía, más zoom. Ponle el zoom ahí en el extremo inferior derecho. Extremo inferior derecho. Y dice 85%. Ah, un segundito, un segundito. Ponle por lo menos 120.
Lo No, voy a ya. volver a hacer, lo voy a volver a hacer. Disculpe. La verdad es que lo que tiene que hacer es ponerlo en slide view, slide, Sí, También mejor. para quitarle eso. Presentación. Entonces coge toda la pantalla. Ahí, Eso, ¿ve? Ahí Ujú. está. perfecto. ¿Se ve Sí, bien? Sí, Dale, Juan Manuel. Darío, pero aprendí yo más en el otro que usted en este, porque este mismo problema lo tuvimos allá. Sí. Loro viejo no aprende. Bueno, bueno, entonces, Sí. entonces, no había demostración teórica que explicara el resultado planteado por Piketty. Es decir, por qué el desarrollo en unos casos sí y en otros no, llegaba a la conclusión de que beneficiaba o perjudicaba las desigualdades. La ciencia económica, la ciencia de los economistas, llamo yo, había aceptado y llegado, y con el cuento de Kuznets y del desarrollo, que había una especie de, concluyó en una especie de panacea, que es que las ventajas del libre comercio, sobre todo el libre comercio internacional o el libre comercio en general, eran la respuesta para que los países se desarrollaran lo máximo posible. Era la respuesta para encontrar los mecanismos de desarrollo. Ya habían encontrado otras teorías o otras cosas diciendo que es que los estados son ineficientes y que los particulares son más eficientes. Entonces era toda una parte que me salté sin querer, que es el debate entre el neoliberalismo y la socialdemocracia. Pero el neoliberalismo, que es lo que estamos hablando básicamente, viviendo, llegó a esas conclusiones, que la actividad de los privados era más eficiente que la del Estado, que había entonces que acabar con la intervención y con la planeación, y que el libre mercado era la respuesta absoluta. Y dentro de la idea de que el libre mercado es la respuesta absoluta, pues obviamente el libre mercado ya en la escala que tenemos hoy en día es lo que se llama la globalización. Entonces la globalización es el objetivo de las economías mundiales hoy en día, en todo caso la nuestra, y dentro de ese concepto de la globalización es que se inserta que como solución puntual o como instrumento de aplicación son los tratados de libre comercio. Ahora soy yo el que tengo un problema, pero es que tengo el computador roto. Un segundo, me reinstalo. Te oímos, pero no te vemos. Bueno, entonces la respuesta de que el comercio internacional es la solución, es la panacea, porque optimiza la capacidad productiva del mundo y de cada uno de los países, giró alrededor de una teoría, un planteamiento conocido desde la época de Ricardo, que se llama el intercambio de las ventajas comparativas. Existen para el comercio internacional o para el comercio en general, no tiene que ser internacional, existe lo que es obvio, que si una entidad, hablemos de países para simplificar, si un país produce mejor una cosa que el otro y el segundo produce una cosa mejor, más eficientemente, más barato que el primero, pues lo lógico es que se hacen intercambios y eso es, digamos, la naturaleza misma la que hace que eso se produzca. Pero eso es cuando los dos países tienen un cierto equilibrio. Pero cuando un país es más eficiente en la producción que todos los otros rubros
del otro país, no se daría eso. Es decir, no tendría razón ninguno de los dos para hacer un intercambio. No podría, más que no tendría razón hacerse el intercambio. Entonces, la respuesta a cómo se hace para que sí haya ese intercambio es lo que llaman las ventajas comparativas, en las cuales lo que entra al comercio mundial no es lo que no entra porque tiene más condiciones para ganarle a cualquier otro producto del otro país, sino el que dentro de su propio país es más eficiente. Eso intermediado a través de la diferencia salarial. La diferencia de salarios produce que lo que son solo, que lo que todavía no son ventajas absolutas se conviertan en ventajas relativas. Vamos a hacerlo con un ejemplo que es como se puede hablar en estos casos. Supongamos dos países, norte y sur, y dos productos, televisores y sofás. En el norte se producen las televisiones con 200 horas de trabajo y los sofás con 500 horas de trabajo. Y en el sur se producen con 300 horas las televisiones y 600 los sofás. Como el único criterio en el mercado propiamente ya son los costos. Si el costo de la hora hombre, la costa del trabajo, el salario en sur es más bajito, encontramos este desarrollo, digamos. Vamos a suponer que el salario del norte es $1 y vamos a suponer que el del sur es 75 centavos de dólar. Entonces, el mismo cuadro que vimos antes nos da el costo ya del producto para soltarlo al mercado. Como verán, no sé si Darío está pasando ¿Están viendo el cuadro? Las diapositivas, pero las está pasando a medida que yo estoy hablando. Sí, estamos viendo. Te estoy siguiendo, sí. Bueno, entonces el producto en sur de la televisión va a costar $225, es decir, las 300 horas, 75 centavos hora, y el sofá $450, es decir, las 600 horas a 75 centavos. Entonces vemos que la televisión en el norte sí vale menos, pero el sofá ya vale menos en el sur. Entonces, eso es lo que permite que se vuelva ese intercambio. La canasta de esos dos productos acaba costando $650, $200 por la televisión del norte y $450 por el sofá del sur. Se beneficia el norte, obviamente, porque ya no necesita 700 horas para producir la canasta, para conseguir la canasta de los dos productos. Pero se beneficia también el sur, pues ya no necesita 900 horas, sino 867. Es decir, norte ganó 50 horas y sur 33 horas, y sobre todo el conjunto de los dos ya no necesitan 1.600 horas de trabajo, sino 1.517. Al nivel de la ciencia económica de hoy, tiene más o menos categoría de revelación divina eso, que se pueden aprovechar las ventajas comparativas relativas por medio de la localización, si quiere llamar así, es decir, que en cada país se beneficie de hacer lo que puede más barato o relativamente más barato. Es decir, con estos resultados que acabo de mostrar, parecería lógico y además absurdo oponerse a que el libre intercambio comercial internacional no sea el camino del mundo para llegar a la solución, al desarrollo por lo menos, en el supuesto de que el desarrollo a su turno, ya lo vimos, se suponía que era la panacea también para acabar con las desigualdades, no solo con los problemas económicos, sino con los problemas sociales. Pero en nuestro ejemplo hay una cosa que no
que digamos, esto es lo que yo digo, interpretar a lo que mostró que podía suceder Ricardo. Es que si la disminución del trabajo para norte es de 700 a 650, se ha ganado un 7.7% de tiempo, de capacidad productiva. Mientras el sur, al bajar de 900 a 867, solo ganó el 3.8, es decir, menos de la mitad. Y sobre todo en relación el uno del otro, el poder adquisitivo que antes estaba a favor del país del norte en 128.6 del de sur, ahora pasa a ser 133.3% del de sur. Estas matemáticas no son complicadas, pero son aburridas, pero creo que, me imagino que sí se entienden. La conclusión en todo caso de esta etapa es que con el intercambio comercial la brecha se agranda aunque la eficiencia conjunta mejore. Es más, es inevitable lo uno de lo otro. Entonces, si pasamos al siguiente ejemplo, ya no hablemos de 75 centavos, sino pongamos un salario más bajo, de 68 centavos. Los resultados que dan son estos, me toca mencionarlos, a pesar de que creo que se puedan ver, que es que para este caso, la disminución de las horas del norte se bajan ya no a 650, sino a 608 horas de trabajo, $608, mientras que para el sur se disminuyen, sí, bajan de los 900, pero ya solo a 894 horas o $894 al precio de su salario. Y el conjunto es aún más drástico, digamos, porque el conjunto de los dos ya baja a 1.502 horas. Es decir, lo que vemos es que entre más grande la brecha salarial, más grande el beneficio que se obtiene, o el beneficio aparente que se obtiene. Más razón, digamos, más tendencia habría a que se repita esa operación desde el punto de vista puramente de aumento de la producción, de crecimiento económico. Pero en esta segunda etapa, lo que vemos es que Norte aumentó ya, fue en 11.5%, mientras que Sur aumentó solo un 1%. Y la relación entre los dos poderes adquisitivos ya no pasó de 128.6, sino ahora se habría aumentado a 146%. Es decir, que entre más grande la brecha salarial, más aparentemente grandes los resultados, pero como los procesos de negocios, de comercialización y todo eso son procesos continuos, de tracto sucesivo, es decir, estamos hablando de que es permanente esa operación, la tendencia será que cada vez la nueva concentración a su turno incentiva una mayor concentración además dando un incentivo de que para el país poderoso le conviene cada vez más hacer ese negocio. Si se tiene en cuenta que eso es solo una tendencia económica, es decir, esa sí es una fórmula matemática, pues me da pena usarla, pero aplica, digamos que es una fórmula matemática que inevitablemente en el tracto continuo de los negocios comerciales entre dos países desequilibrados se va produciendo la concentración. Si a eso se le adiciona que hay los otros factores, como en las negociaciones siempre el poderoso tiene más facilidades que el vulnerable, y fuera de hecho las ventajas comparativas que aportan los países desarrollados son el capital y el desarrollo tecnológico, mientras que lo que aportan los países subdesarrollados son los recursos naturales y pues los salarios, o sea, la mano de obra barata. Pues esa tendencia es inevitable y es la que determina
la tendencia natural de los procesos económicos por la vía del libre intercambio y de los TLCs. Ahora, como su desarrollo es un término comparativo, en que la referencia es cuál es el país más desarrollado, lo que se está propiciando es un modelo de subdesarrollo, no un modelo de desarrollo, sino un modelo de subdesarrollo, puesto que cada vez los países subdesarrollados son más subdesarrollados. Ahora, la diversidad de resultados que encontró Piketty se explica como él a su turno lo hizo, pero ya sabiendo la teoría de por qué se da esa situación, y se aplica, conocemos un caso muy ejemplar, que es el caso de cuando se creó el euro. La condición para crear el euro es que todos los países que entraran al euro tenían que tener unas condiciones mínimas de tanto de déficit fiscal, pues de las condiciones económicas macro, digamos, para participar en condiciones equivalentes. Había unos que estaban fuera de esa posibilidad, como eran España, Portugal, Grecia y Irlanda. Entonces, a través del Banco Central Europeo se capitalizó el Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo financió el desarrollo, es decir, a través de eso se hizo el traslado de ese mayor producto conjunto, se trasladó a los más atrasados para que lograran tener los niveles que exigía la creación del euro. Antes del euro se hablaba de que Europa terminaba en los Pirineos. Hoy en día ya nadie se le ocurre que España y Irlanda y Grecia todavía tiene ciertos problemas, pero en todo caso ya están totalmente integrados a Europa. Bueno, eso para terminar, digamos, la parte que digo yo mía de la interpretación de que las ventajas comparativas llevan a probar que no se da un traslado o un desarrollo mayor, sino al contrario, un desarrollo menor en los países que ya están subdesarrollados, o sea que es un modelo de subdesarrollo. Y aquí ya paso a otro tema y vuelvo a que me vean la cara. Eso. Que entro. ¿Qué? Ya. ¿Sí? Sí. Ya, bueno. Entro a Esther Duflo y un señor que no soy capaz de decir el nombre, Abeyambí, no sé qué, nombre árabe hindú. Ganaron el premio Nobel en el año 2019. Ganaron el premio Nobel porque parece increíble, pero porque más o menos digo yo, descubrieron que existía una cosa que no se había tenido en cuenta, que es la economía de la pobreza, la economía de los pobres. La economía de los pobres no gira alrededor de los mercados y alrededor de los agregados económicos, nada de esas cosas, sino tiene unas características propias que parece que no se hubieran tenido en cuenta. Pero ellos no hacen de eso lo que se llamaría una teoría económica, sino lo presentan, igual que hizo Piketty al hablar de desigualdad, como un fenómeno de estudio de impacto social, de qué es la pobreza, cómo funciona la economía en la pobreza. Entonces, su trabajo no es a buscar teorías, o no buscan teorías, acaban no buscando teorías, sino lo hacen a través de un poquito como lo hizo Piketty, a través de una metodología que en este caso es coger puntualmente cada uno de los aspectos de la economía de los pobres, mostrar, hacerse la pregunta si esto es una solución, muestran cómo pudo ser una solución en un caso y cogen y después muestran cómo esa misma solución no se da en otro caso, para llegar a la conclusión de que no hay ninguna fórmula que se pueda aplicar en forma general a los casos de los pobres.
Es decir, tratan el caso del hambre, el caso de la educación, el caso del crédito, cómo funcionan los ahorros o cómo no tienen ahorros, cada uno de los aspectos de lo que llamaríamos nosotros economía, el empleo, todo eso, y demuestran que no hay fórmulas que puedan aplicarse a generalizarse. De hecho, es que ni siquiera el recorrido tiene una sola palabra respecto a modelos económicos, respecto a teorías económicas, respecto a economistas, respecto a antecedentes, nada de eso, solo hacen esa metodología y llegan a esa respuesta. Si tienen una cosa, yo lo que más quisiera es que tengamos un poco de debates y espero que haya algo de debate. Parte de una premisa, es tan parte internamente que ni siquiera la contempla la duda o la defiende, nada que tenga que ver con posibilidades diferentes de que la realidad es un mundo capitalista. Es decir, lo está analizando desde el punto de vista 100% de la economía capitalista y de los economistas para descartarlos, pero desde el punto de vista de los economistas capitalistas, de la ciencia económica que se ha desarrollado entre nosotros, digamos. Señala que el problema es el único momento en que toca algo que ver con el análisis económico que hoy existe y lo toca muy marginalmente, pero lo toca para descartarlo hasta cierto punto, que es que la inquietud dentro de estos estudios que se han hecho para ver cómo se acaba la pobreza gira alrededor de una duda recurrente, que es si debe ser la ayuda en forma de unos aportes externos o si debe ser incentivar que la solución nazca de las comunidades mismas. Estamos viendo algo raro que no sé si es tu dedo o qué. Ah, sí, es mi dedo. Gracias. Que como tengo el computador roto, me toca tenerlo en la mano porque si no, no. Bueno, bueno, pero yo no sé si me están viendo porque yo mismo no me estoy viendo. Ahora sí. Bueno, sí, te estamos viendo. Todo el tiempo voy a hablar de la señora, aunque son ambos y la obra es de ambos y el premio es de ambos y todo eso. En este caso, diciendo qué es lo que ha pasado hasta ahora y la duda recurrente de cómo se aplica, sí mencionó el nombre de Jeffrey Sachs, que en cierto momento lo consideraron el Economist y todo eso decían el más grande economista de la historia, porque él lo que proponía y lo que inventó es lo que llaman las aldeas de felicidad, ya no me acuerdo, que es coger la aldea y darle las soluciones de los problemas que tienen, darle el acueducto, darle la electricidad, y dice, a partir de ese momento, todos se pueden volver, salen de la pobreza obviamente, pero además se vuelven emprendedores, crean su propia autonomía dentro de un mundo, salen del mundo económico de los pobres y entran al mundo económico de la normalidad, digamos. El otro que es Easterly, que yo la verdad no ahí medio vi en Wikipedia, pero no lo tengo en el radar, como dicen, que dice que no, que eso es una cosa que es degradante y que es inmoral y que eso, si acaso lo que hay es que hacer una revolución social, pero que la respuesta no es solucionarle los problemas en vez de que se los solucionen ellos. En el libro, es decir, la obra de ella y el premio Nobel gira alrededor del libro de Repensar la pobreza. En ese libro le dedica un capítulo, hay
hay unos capítulos que muestran más cuál es su pensamiento que el mismo tratamiento. Hay uno que se llama lo que los pobres son capitalistas sin capital. Es decir, está partiendo de la base de que es dentro del mundo capitalista que está buscando soluciones. Es más, después va un paso más adelante y dice es que la salida de la pobreza consiste en el emprendimiento, en que tengan capacidad de emprendimiento y puedan crear ya sus propias fuentes de vida que no dependan de nadie, sino de su capacidad económica. Entonces ella no defiende, incluso defiende o menciona que no está cuestionando la propiedad privada, que no cree en las revoluciones, más bien hace énfasis en un concepto que ella llama los cambios al margen. Es decir, que con pequeños cambios se logra más que con, y ahí sí voy a citarla a ella misma, vuelvo a este proceso que estábamos viendo. Ella dice lo que se necesita, lo que importa no es que haya orientaciones políticas o instituciones que supuestamente están dedicadas a acabar con la pobreza, sino que las que aplican esas teorías o esas instituciones localmente son las que hay que poner a funcionar y son las que permiten soluciones. Entonces leo lo que ella dice. Lo que se necesita es cambiar la perspectiva pasando de las instituciones en letras mayúsculas, es decir, yo digo que son las macro, que son las de naturaleza política, a las instituciones en letras minúsculas, las que se encargan de la aplicación. Es decir, a una perspectiva desde abajo. Concluye, no estamos rebajando nuestras aspiraciones, no es una revolución, sino que en nuestra opinión, la mejora progresiva y la suma de pequeños cambios a veces puede acabar convirtiéndose en una revolución silenciosa. Eso es lo que llama los cambios no al margen. Es decir, propiciar que se subsane el problema de la malaria con vacunas o el agua potable con cloro. Todas esas medidas que son puramente locales y que dependen de que sí haya el órgano del Estado implementándolas localmente. Hace unas constataciones, es decir, no todo es 100% negativo, ¿sí? Descarta la idea de que la economía sea una solución y de que las instituciones macro, las instituciones políticas, sea donde se debe manejar la pobreza de los pobres. Pero hace unas constataciones interesantes. Una es que los microcréditos ayudan, les llegan a los pobres, digamos, y en ese sentido ayudan, porque de otra manera el costo de un crédito sería inaccesible para los pobres. Porque el costo de los créditos normales incluyen un componente de riesgo que hace que sean más costosos. Los pobres no tienen la capacidad de tomar riesgos, no tienen la capacidad de ahorrar, no son emprendedores. Ella dice, es que por cada emprendedor de Silicon Valley que sale adelante, hay 10 que perdieron. Y eso está contemplado dentro de las formas de financiación. Entonces, los microcréditos en realidad no ayudan a salir de la pobreza, ayudan a mantener la subsistencia, a mantener lo que ella llama la trampa de la pobreza, pero ni a salir de ella, ni alcanzan tampoco a la etapa del primer emprendimiento a financiarlos. Por eso, porque para que sea barato no puede tener riesgo. Es decir, al mismo tiempo que reconoce que son buenos, dice, pero no sirven para salir de la pobreza. Lo mismo hace un poquito al mencionar que el riego de esos créditos, al hacerlo a través de corresponsales tenderos, también ayuda.
aquí hago una acotación. Todo lo que ellos hacen supone ser universal y toman ejemplos de Indonesia, de Malasia, e incluso de Colombia hay uno, de Perú, muy marginales, digamos, muy anecdóticos. Pero en realidad todo esto es un estudio en la India. Y eso obviamente porque los pobres del mundo están en la India, los pobres del mundo capitalista están en la India. En el resto del mundo, todo el resto del mundo no tiene tantos pobres reunidos como los que hay en la India. Y el otro Nobel es hindú y de lo que crearon fue un organismo para estudiar los casos hindús. Es decir, todo esto tiene que ver sobre todo con la India. Y en la India se da el caso que ellos desarrollan mucho de los microcréditos. Es decir, lo que aquí es una revelación de este señor que vino a dar conferencias, ya no me acuerdo cómo se llama, de que encontró el Banco de los Pobres. Allá el Banco de los Pobres son miles de microcréditos, micromix que llaman, créditos, empresas de microcrédito, que hay en cada pueblo hay una, en todos los pueblos hay, es decir, en realidad son simplemente prestamistas individuales, pero como hubiera podido parecer la mejor manera y el mejor instrumento, ella lo analiza, muestra las ventajas, pero al mismo tiempo termina descartándolo por esas razones de que en realidad no sirve para darles la posibilidad de salir de la pobreza. Otras constataciones interesantes. Está que uno de los ejemplos que dice que ese se debería repetir es que como una de las trampas de la pobreza es la falta de empleo. Y sin empleo, dice, no hay futuro. La pobreza consiste en que tienen que estar buscando todo el día la supervivencia, viendo cómo consiguen un empleo y los empleos son transitorios. Todo eso dicen, no tienen visión de futuro. Para que haya visión de futuro se necesita un empleo estable. Entonces dice, y cita ejemplos de en una población relativamente pequeña, se pone una empresa grande, una empresa del Estado o subsidiada para que los particulares la pongan, y eso le genera el empleo a toda la población y en consecuencia, como el empleo genera demanda, se crea la actividad normal capitalista en ese sitio. También una cosa que más o menos gustará a muchos, la voy a leer, la comparto a medias, pero no totalmente, pero la leo porque es entre comillas. Dice ella, además, con el paso del tiempo, las mujeres también hacen más cosas que los hombres con el mismo presupuesto limitado y se tiene noticia de que son mucho menos propensas a aceptar sobornos. Es decir, implícitamente es feminista, pero más por el lado del desarrollo económico, digamos, de que son más sirven más para el desarrollo económico que los hombres. Y reconoce que las vacunas, el cloro, todas esas pequeñas medidas, pues obvio que hay que hacerlas, pero ahí no está la solución. Al descubrir eso, al hacer caer en cuenta que existe esa economía de la pobreza, en realidad lo que descubre hasta cierto punto es que lo que se llama el modelo capitalista, o la forma en que se presenta el modelo capitalista, siempre es hablando de cómo generar riqueza y cómo el propósito es generar riqueza y cómo el propósito es generar felicidad y cómo lo hace mejor que cualquier otro sistema. Pero al hacer esos énfasis en eso, siempre dejan de lado, o parece que no tuvieran en cuenta, que igualmente el mismo sistema genera la pobreza, genera la impotencia en los pobres, genera el descontento en los pobres. Es decir, igual se puede estudiar solo ese aspecto y no solo el otro.
el énfasis que ponen nuestros analistas y economistas en que hay que desarrollar el sistema existente. Ella no le mete el lado democracia, sino solo el lado manejo económico capitalista, sin usar la palabra capitalista. Lo que hace caer en cuenta es que en realidad para nuestros políticos y para nuestros dirigentes parece que nunca se hubieran dado cuenta que hay esa función del sistema económico que tenemos, que es crear pobreza, que es crear impotencia, crear sectores vulnerables. Yo le pongo un nombre a lo que ella hizo, a lo que ellos hicieron, a todo eso, que es que igual que la microeconomía es cómo se mueven o cómo funcionan como actores las empresas y cómo funcionan dentro del mercado, o la macroeconomía es cómo funciona la intervención del Estado y cómo se manejan los agregados. Ella inventó o descubrió o propone lo que yo llamaría nanoeconomía, es decir, llegar al punto más pequeño que necesariamente, y esa es la tesis absolutamente central, es casuístico y no puede buscarse soluciones teóricas, ni modelos, ni fórmulas para solucionar la pobreza. Una última consideración para ver si hacemos algo de debate, ojalá. Es que si piensa uno, ¿por qué a Piketty no le dieron el Nobel con todo el impacto que tuvo y con lo que yo creo que es hasta cierto punto un impacto más grande, es por lo que mencioné antes, de que cambia, rompe todo el conocimiento anterior? Duflo no lo rompe, sino continúa, pues es indiferente al conocimiento anterior. ¿Por qué no se lo dieron a Piketty y por qué sí se lo dieron a Duflo? Yo creo que es en parte porque Piketty propuso conclusiones, es un poquito lo que le pasó a Marx, que le dieron más importancia a sus conclusiones y a los efectos políticos que podía tener que al desarrollo de teoría económica que tenía detrás. Lo segundo es porque en desarrollo de teoría económica fue solo eso de que el rendimiento del capital es más grande que el crecimiento de la economía, pero eso también fue solo una cosa estadística, bueno, como comprenderán, es pesadísimo y es dificilísimo de digerir, pero digamos ese sería su único aporte teórico. Es decir, el valor de lo que hizo no es lo que aportó, sino lo que destruyó la idea de que el desarrollo era la pandemia, el desarrollo, de que la panacea era el desarrollo, acabó con esa obsesión. En cambio, Duflo y el compañero no generaron esas polémicas y al descubrir, sí hicieron un aporte ya no teórico, pero sí descubrir una cosa que hasta ese momento parecía no estar descubierta, que es que al mismo tiempo que se genera la riqueza, se genera la pobreza. Que se crea un mundo económico diferente, no es tanto que se genera la pobreza, que obviamente eso ya era intuitivamente más que aceptado, sino cómo funciona esa parte que no se ha estudiado de la clase de economía que se genera cuando se crean los pobres. Yo creo que con eso termino, a ver si peleamos. Listo. Gracias, Juan Manuel. Excelente presentación, muy completa. Quedan unos puntos supremamente claros y quisiera pedirles a todos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden levantar la manito física o la electrónica para que nos vayamos conversando. ¿Algún comentario? Pregunta, María Teresa, adelante, pero tienes que liberar tu micrófono.
Sí. El aporte, digamos, de Duflo, no conozco tanto, no conozco a Piketty, pero de Duflo sí son los casos concretos demostrados, que en realidad a veces la economía es muy teórica, en cambio que ella y su compañero en ese sentido traen ejemplos concretos de investigación concreta. Entonces, yo creo que ahí es todavía más, digamos, de impacto digamos, la teoría general. Eso era lo que pensaba. No sé qué pienses. Sí, Manuel. exactamente. Es decir, ellos ni siquiera mencionan, repito, nada que tenga que ver con teoría. Lo basan todo en centenares de casos de investigaciones concretas. Y entonces de cada investigación sale, por decirlo así, una posible propuesta. Y entonces consiguen una investigación que demuestra que esa propuesta no se puede convertir en fórmula. Y así acaban con la teoría de que se puede manejar con fórmulas la situación de salir de la pobreza. Ok. Clemente, adelante, Clemente. Bueno, espérate. Bueno, tú me bajas la mano ahora. Sí, yo te Bueno, lo no, Juan Manuel, un hilo realmente muy interesante y original. Pues yo conozco la literatura que mencionas, buena parte, excepto no conozco mucho lo de Duflo y Banerjee, pero algo lo conozco, pero no mucho. El resto sí lo conozco, pero me gustó mucho fue la forma como hilaste ese hilo. Yo creo que tiene mucha originalidad y es muy interesante. Entre la economía política clásica, Piketty, y finalmente esta propuesta de Duflo y de Banerjee. Bueno, yo creo que yo tengo como 2 o 3 observaciones. Voy a limitarme a 2. Una que tiene que ver con lo de las ventajas comparativas y la relación con Piketty. Yo creo que ahí la visión que tiene Piketty es que efectivamente hay como unas fuerzas en esos intercambios comerciales que llevan a que siempre, obviamente, el poderoso es el que saca la mejor tajada del comercio internacional. Sin embargo, digamos como que la visión general de Piketty es que esto podría con instituciones modificarse o moderarse, ¿no? Es como, pues me gustaría ver si tú también lo entiendes de esa manera. Eso es una cosa. Y la otra es sobre la relación entre crecimiento y distribución. Yo no lo llamo de desarrollo, sino crecimiento. Para mí el desarrollo pues es una cosa más amplia y todas estas discusiones se han dado en relación con el crecimiento económico. Yo creo que tú mostraste muy bien y captaste, me parece de manera magistral, la forma como Piketty ve esa relación. Mostraste que el crecimiento puede, en unos casos, la frase que proyectaste, en unos casos sí y en otros no, generar una reducción de las desigualdades. En tu crítica a Duflo Banerjee, pues tú dices, el sistema tiende a generar pobreza, efectivamente, pero la visión de Piketty es que es posible contrarrestar, así sea temporalmente, esa tendencia, ¿no? Es posible y hay periodos, por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, que tú contaste, entre las 2 guerras, hubo un avance notable, tanto de crecimiento como de mejora en la distribución del ingreso. Disminuyó la concentración.
Lo que es también cierto y que lo mostraste yo creo que con mucha claridad es que la curva de Kuznets y el desarrollismo, que es la versión tropical de la curva de Kuznets, tú te acuerdas con toda seguridad del concepto de desarrollismo porque fue el tema de la campaña de 1974 aquí en Colombia, ¿no? Y pues en ese entonces Álvaro Gómez defendía el desarrollismo y Alfonso López proponía una visión más reformista en ese momento, ese desarrollismo que consiste en crecer ahora para tener que distribuir después. Es como la visión que también se aplicó mucho en Brasil en aquella época. Bueno, mostraste eso no tiene fundamento. Esa visión pues de que naturalmente el desarrollo capitalista de las economías va a conducir posteriormente en un futuro a una mejor distribución del ingreso, pues Piketty lo muestra y tú lo resumiste muy bien. Es falso. Entonces, ¿qué es lo que regula las desigualdades? Y también, pues hablaste de eso, la política, efectivamente. Pero el punto, y aquí es donde pues yo te propongo como, digamos, como una pequeña extensión, es preguntarnos, ¿y cuáles son los instrumentos que nos permitirían hacer que esa política se oriente hacia una mejor distribución que sea compatible con un mayor crecimiento? Y pues hay varios instrumentos para eso. Eso es posible, es como un punto que yo desarrollé un poco en la presentación que hice, el control a las rentas monopólicas y a las rentas de los recursos naturales. Ese me parece que es un instrumento. Un segundo instrumento, la educación. El tercero, la generación de empleo. Y en esto Keynes nos aporta mucho. Y el cuarto, también una forma de redistribuir el ingreso son los subsidios. Obviamente los subsidios pues implican recoger unos dineros, unos impuestos y repartirlos entre las personas más pobres, pero los subsidios tienen una dimensión política que, a mi modo de ver, hace que esta solución de los subsidios sea inferior a la solución del pleno empleo. Y es que obviamente genera unas lealtades políticas, y estoy hablando como del presente, de la reforma tributaria, de todo lo que está ocurriendo en este momento. Pues la intención fundamental de esta reforma tributaria que le va a dar una parte, pues no todo, pero una parte a las clases más pobres a través de subsidios, ahí hay una intención política, una intención electoral, si se quiere. Entonces, a mí me gustan más las soluciones de pleno empleo a corto plazo y a largo plazo las soluciones que tienen que ver con la educación como mecanismos de redistribución del ingreso dentro del marco de Piketty, de que morigerar ese efecto, esa tendencia general del sistema a concentrar el ingreso, eso es posible. Entonces son como esos los principales comentarios que te quería hacer, Juan Manuel, pero hay muchas otras cosas. Bueno. Okay. Uy, si hay otras cosas, mis comentarios solo, sus comentarios tienen que ser todo otro debate, pero trato un poquito por lo menos de lo central, digamos. Bueno, por un lado, usted me está atribuyendo ciertas cosas. Lo único que yo digo como mío y digamos es mi contribución es justamente la parte de las ventajas comparativas. Eso no tiene nada que ver con Piketty. Piketty llega hasta el problema de a veces para un lado y a veces para el otro,
pero no da una respuesta teórica ni de cómo funciona, ni lo que usted dice ahorita, además de cómo funciona, cómo se soluciona. Y por eso esa parte que es la mía, digo, por un lado funciona así, es decir, la tendencia de la economía misma sí es así, y la solución, un ejemplo de solución que se ha encontrado es que como se produce un beneficio colectivo, no permitir que ese beneficio colectivo se lo lleve solo las fuerzas libres, digamos, de los poderosos o de los no poderosos, sino unas instituciones que capten esos beneficios comunes y los dirijan para acabar con las desigualdades, que es el caso de la financiación de los países periféricos de Europa. Eso fue lo que traté de decir, pues creo que pensé que estaba bastante claro, digamos. Respecto a en lo último, en lo que estamos 1000% de acuerdo, es que las dos variables y las únicas que vale la pena realmente dedicarle de verdad el esfuerzo, porque son las únicas que dan verdaderas soluciones a los problemas tanto económicos o tanto de crecimiento. La otra que estoy de acuerdo es que desarrollo no quiere decir crecimiento económico, sino desarrollo supondría otras cosas. Aquí todo el tiempo se habla de desarrollo como crecimiento económico, ¿no? Pero, a ver, las dos variables que hay que impulsar casi que exclusivamente sí son el empleo y la educación. Sobre eso no hay duda. Ahora, el listado de las otras que usted puso, de acabar con los monopolios, de rentas mínimas, eso es lo que señalé. Si algo, decía yo, de crítica a Piketty, es que eso son de obviedades que nadie va a discutir, que es totalmente obvio que eso son partes de lo que toca implementar, pero que son hasta cierto punto relativamente utópicas, o por lo menos no necesitan debate, necesitan es únicamente encontrar formas de implementarlas. Digamos eso respecto al tema general. Como la conferencia de hoy era para los exalumnos, yo tenía una introducción que me cambié todo porque me salió mal, la de los jesuitas me salió muy larga y más tediosa que esta. ¿Cómo sería esa? La introducción era señalando que su conferencia me pareció magnífica en cuanto al diagnóstico, cuáles son los problemas, dónde nacen, todo eso, pero que se le olvidó que el debate debía ser, o por lo menos es lo que yo a través de lo que estoy diciendo contradigo, es que la solución no está en el crecimiento económico. Su diagnóstico de todos los problemas es el que yo creo que es acertado. Y yo parto de la base, yo tengo una especie de obsesión de que casi siempre los debates giran alrededor de que se hacen propuestas de solución sin antes haberse puesto de acuerdo sobre cuál es el diagnóstico y a veces ni siquiera de acuerdo sobre cuál es el propósito de lo que se está discutiendo. Usted dio por sentado que el problema es cómo hacemos para el crecimiento económico. El diagnóstico estuvo muy acertado, lo comparto plenamente respecto a las enfermedades que tenemos, pero si como estoy tratando de plantear aquí, no es tan claro que el crecimiento económico sea una solución, pues debíamos haber debatido antes si de verdad ese es el propósito que se busca. Yo creo que el conjunto de los sabios están trabajando sobre esa premisa que es la que hoy en día espero que quede cuestionada. Y por eso lo que transcribo no es pensamiento mío, sino de Piketty. Y no es desarrollo mío, sino de Piketty. Yo no hablo, trato de resumir y obviamente extraigo lo que coincide con mi pensamiento, pero no, es una cosa, digamos, mucho más sólida que lo que yo opine o lo que yo piense. Es todo un análisis y el estudio de Piketty, como el de Duflo, son unos libros pesadísimos, a decir verdad. Es unos trabajos de muchos años, de muchísimos. Es un trabajo que para llegar a la conclusión de que no hay prueba
de que el desarrollo acaba a la larga terminando con las desigualdades, es una prueba ya categórica por la cantidad de ejemplos que muestra en que no es seguro que produzca lo uno o lo otro. Ok, Juan Manuel, hay una mano levantada que es la mía. Quería simplemente contribuir con algo que me impresionó hace un tiempo. Me leí un libro de Hans Rosling que se llama Factfulness y que habla de todo este tema de la desigualdad desde otra perspectiva, desde la perspectiva y a punta de números el hombre le demuestra a todo el mundo que la pobreza en lugar de haber crecido ha disminuido en el mundo entero. Es decir, que el porcentaje de gente que llamábamos pobre, la verdad en el mundo entero se ha ido reduciendo. Es decir, el porcentaje de los que llamábamos ricos también se ha ido reduciendo y que en la mitad entre los unos y los otros hay una gran cantidad de personas que han salido de la pobreza extrema y que están viviendo ya con otros niveles de vida, por decirlo un poquito más aceptables que esto. Esa tendencia que ha sido resultado yo creo, del capitalismo o de como lo quieran llamar, ¿es una realidad o esto es una cosa que este señor Roslin se inventó? Y él dice que tiene todos los datos, pero que el porcentaje de gente en pobreza extrema ha disminuido en los últimos 50 años. ¿Qué piensas de esto con respecto al tema de la desigualdad que estamos hablando? De la desigualdad y de la pobreza. Sí. Primero es que hay una tendencia o un debate sobre hasta qué punto lo uno significa lo otro. Correcto. Desigualdad y pobreza para muchos no es lo mismo o no es fuente. Ahora, no hay ninguna duda de que hay una, llamémosla, usemos ese término medio convencional, hay un crecimiento de la clase media al mismo tiempo que hay no una reducción, sino una concentración, una reducción de número, pero una concentración de riqueza en unos pocos, y a su turno hay una pobreza que es la que se refiere Duflo, la que está dentro de la trampa de la pobreza porque no puede salir de ella. Es decir, justamente en los estudios, lo que usted está mencionando, están dejando de lado esa parte de la pobreza. Están pensando en la pobreza que sí se puede salir de ella porque no es la verdadera pobreza. Aquí la primera definición de Duflo, que es la convencional, entre otras cosas, es la persona que vive con menos de 99 centavos de dólar diarios. Y ella dice, eso en Estados Unidos, pero eso equivale a 33 centavos en la India. Porque la persona que vive con 33 centavos diarios en la India, esa es la pobreza, esa es la verdadera pobreza. Mejor dicho, el énfasis de ella y el gran descubrimiento, entre comillas, es que existe esa pobreza que no está contemplado en el análisis, por ejemplo, que está diciendo su autor. Ok. ¿Alguna pregunta más, comentarios? Los veo medio tímidos hoy, oiga. Bueno, de pronto, si me permites, Darío. Por favor, Clemente. Bueno, no, acabo de mandar acá para Juan Manuel, pero para todos también, un artículo en el que se presenta pues lo que pensamos y lo que yo pienso personalmente acerca del crecimiento, sostenibilidad, distribución y el papel de la educación en eso. Yo tiendo a coincidir con Juan Manuel, el objetivo no puede ser el crecimiento. El crecimiento pues será necesario en algunos sectores que son ambiental y socialmente, pero no debe ser el objetivo máximo pues de unas políticas públicas, ¿no? Entonces ahí envié el artículo en donde se desarrolla esa idea. Qué bueno. Bueno,
Clemente, pero a ver, para hacer más claridad, el crecimiento es un instrumento. Lo grave es cuando deja de ser un instrumento y se convierte en el objetivo, y en el objetivo único. Uno no puede, ni Piketty ni nadie está en contra del crecimiento, no quiero que haya esa confusión. Okay. Lo que se No, yo considera creo es que que el sí crecimiento... hay mucha gente que ya está planteando que en vez de crecimiento tenemos que pensar en transformación y de llegar paulatinamente y a través de un larguísimo proceso a una situación de crecimiento cero para que todo esto sea sostenible. Okay. A ver, eso, me llama la atención porque eso sí es exactamente un planteamiento de lo que yo llamo economía política. Es decir, es entender que los cambios que se puedan dar en todo sentido, tecnológicos, demográficos, ambientales, etcétera, tienen un límite y que en consecuencia no se puede buscar ese crecimiento como si fuera indefinido. Es más, antes mencioné que Alan García fue un economista, desconocido como economista, pero fue el que estudió la economía política para Latinoamérica, con Aya de la Torre. Él tiene una frase que a mí siempre me impactó, que dice, bueno, es que tenemos que entendernos. Si para llegar a la crisis planetaria que hay, en que estamos, en que ya el planeta no da más, fue el desarrollo del 20% de la población, no podemos ni siquiera pensar que el otro 80% llegue a esos niveles. Entonces, todos esos y los que mencioné de Max Denef y de Birkensen son personas que parten de la base de que hay límites del crecimiento. Y yo creo que lo hay, pues, pero lo importante no es decir, como hay límites del crecimiento, no busquemos el crecimiento, sino pensemos que el crecimiento es un instrumento, un arma para manejar lo que debe ser lo que hoy se llama, que yo considero que es el nuevo nombre de la economía política, la economía sostenible. La economía sostenible no gira alrededor de cómo se manejan los mercados o cómo se manejan las intervenciones del Estado, cómo se manejan los agregados. El concepto de economía sostenible es cuáles son los problemas que nos llegan con la evolución de todos los factores de crecimiento económico para saber cómo los controlamos y que se detenga esta carrera desbordada hacia el caos. María Teresa, ¿tú querías decir algo? Pues lo que quería preguntar es si alguien hoy en día piensa que el crecimiento es un fin. Yo creo que no hay nadie que piense eso ya hoy en día. No sé. Pregúntenle a Carrasquilla, preguntándole si es verdad No, todo porque lo que de todas maneras él tiene... ha hecho cinco reservas. No quise tocar el tema de las reformas tributarias porque eso no viene acá, pero ha hecho no cinco es con reformas. meta de crecimiento, es decir, yo creo que así ya todo el mundo matiza Claro. frente, entre otras, al cambio climático. No las matizó. Si me citas a alguien distinto de Carrasquilla, pues no sé, pero un autor que hoy en día sea partidario del crecimiento como fin, yo creo que ya no hay nadie. El desplazamiento de los economistas o de los científicos de la economía hacia temas más de economía política, todavía no a volverse economistas políticos, es clarísimo. Es decir, Krugman, Amartya Sen, North, todos los que están recibiendo los premios Nobel están planteando problemas totalmente ajenos a los movimientos económicos y al manejo de la economía para lograr el desarrollo, más bien para incidir en las relaciones sociales. Pero ese es un desplazamiento que se está dando y que se está consolidando. Pero ahí sí que no quiere decir que, sobre todo en es una el caso decadencia de la economía, más bien. Claro. Pero
Pero Es más decir, que, yo lo sí, que por le eso, no hay- recomiendo es que todo esto era mucho más largo. Me tocó acortarlo por la experiencia anterior. Pero yo creo, además yo creo que muchos de ustedes, por generación y por curiosidad intelectual, debieron ser sí, fanáticos o no fanáticos, pero lectores de Hermann Hesse. Los economistas es la descripción que hace Hermann Hesse en el Glass-Bead Game. Una cosa que se inventaron los monjes para un juego, para ver cuál era el que mejor lo jugaba, pero que no lleva a ninguna parte, sino dedicarse a ver cuál es el que mejor lo juega. Es la definición de los economistas más acertada, es la de que el economista es el que tiene la ciencia de explicar por qué no se cumplió lo que predijo. Juan José, adelante Juan José. Sí, sí, mi comentario tal vez sería con respecto a lo que dice Juan Manuel, de que ya no es un tema de crecimiento, sino un tema posiblemente de economía sostenible. Yo diría que aún mucho más, es un tema de sociedad sostenible. Y una de las grandes riquezas de Piketty y de Duflo precisamente es ya tratar de quitar esa responsabilidad de buscarle dirección a la sociedad desde el punto de vista de la economía, porque ya, digamos, Piketty mete la economía otra vez dentro de las ciencias sociales. Y se apoya y con Duflo aún más, ¿no? Estamos hablando de sociedades sostenibles, no de economía sostenible, ni de, evidentemente, no, de crecimiento. Y creo que esa es la evolución a la que tendemos, que espero que rápidamente vayamos hacia allá. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. A ver, pero María Juan Teresa. bueno. Te Es que, felicito, gracias, Juan Manuel, y gracias. ay, no, espérese, porque esto era para usted. Un segundo, que esto es para usted. Completando lo de Juan José. No, claro, es decir, cuando yo estoy hablando de economía sostenible, es obviamente para una sociedad sostenible, pero es que estamos hablando de un campo del conocimiento que digo yo es la economía política. Pero respecto a lo que dice usted, es que las sociedades siempre han tenido alguna forma de liderazgo de uno de los sectores sociales. Es decir, primero eran los brujos o los sacerdotes, después eran los guerreros, después durante mucho tiempo fueron los abogados, todo el Estado de Derecho, todo giraba cómo se manejaba el Estado de Derecho, etcétera. Y llevamos 50 o más años en que son los economistas los que manejan la sociedad. Luego, la economía sostenible tiene que ser porque el mercado. Hay que acabar con los economistas. Pero lo que ya se vuelve grave es que el poder de los economistas se pasó al poder de los periodistas. Hoy en día el poder de los periodistas impide que haya casi ninguna clase de reflexión. Es decir, el poder de los periodistas... Menos mal que yo ya no soy periodista desde hace rato. Juan Manuel. Creo que desde que lo éramos con Clemente, ¿no, verdad? Más o menos. Juan Manuel, pero una cosa que me llama la atención es que ahora los líderes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos ellos están hablando de la desigualdad como el problema número uno. Sí, que antes era tema tabú. Claro. No, pues claro, es que los hechos impusieron, digamos. No se logró, bueno, nunca se logra con la primera presentación de una teoría. Keynes, su desarrollo teórico fue en el año 27, pero su reconocimiento fue cuando la guerra tocó manejar todas las economías alrededor de la macroeconomía. Claro. Es decir, todas las teorías, creo que todas, pero en todo caso las económicas, cuando nace la teoría todavía no tiene suficiente fuerza para imponerse. Pero si es correcta, los hechos las van imponiendo. Qué bien. Exactamente. Bueno, y aquí lo que se necesita es precisamente que entren a participar en esta discusión y con mucha fuerza
los psicólogos, los sociólogos, todas estas ramas Los de la ciencia comunicadores, social, que es el tema mío de comunicadores, bueno, todas la esas próxima. ramas que Perdón, habían no sido, periodistas, sino comunicadores. Sí, Juan José. que la desigualdad es un concepto que su gravedad, su importancia, como se quiere llamar, no proviene de la economía en sí, proviene es de otros campos de las ciencias sociales, ya digámoslo así, incluyendo ahí la psicología, por ejemplo. Claro, claro, Bueno. claro, claro. Y además que siempre habrá desigualdad. Es decir, pretender que seamos iguales es una utopía, ¿no? Claro. Bueno, ese es uno de los elementos, es que obviamente meter uno economía política, Piketty y Duflo en una hora, pues es un poquito complicado, digamos, pero ese es uno de los elementos en los cuales desarrolla bastante Piketty, que dice las desigualdades, claro que las hay, las debe haber y son buenos los incentivos de la competencia. Lo que hay es que ver cuáles son las desigualdades justas y cuáles son las desigualdades injustas, cuáles son las que hay que combatir, por, digamos, de alguna manera, aprovechar porque son positivas socialmente. Cuando se comienza a echar piedra, ahí hay que poner atención. Bueno, amigos, Gracias. creo que hemos llegado a un aplauso para Juan Manuel. Gracias, Vale. Juan Manuel, por una magnífica presentación y aprovecho para agradecerte que también nos diste una presentación al grupo de los jesuitas, que también fue muy interesante. Para la próxima tenemos a María Teresa, que nos va a hablar de qué es eso de la colombianidad, ¿no es cierto, María Teresa? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Bueno, me parece que esto es excelente. Creo que aprendemos todos. Yo he aprendido. Muchas gracias a ti Gracias por a todos por- estimularnos, motivarnos. Muchas gracias, Juan Manuel. Qué bueno. despertarnos. Muy Buenísimo. interesante. Entonces, Muchas gracias a todos ustedes. Qué rico y yo verlos también, a todos. Darío. Eso digo. con mucho también. gusto, mucho gusto. Dios. Entonces, la próxima, Adiós, gracias. 22 de Gracias. mayo. El 22 de mayo. 22 de mayo, ok. ¿Listo? Listo. La misma hora. Nos Estaremos. vemos. Bye, gracias. Feliz fin de semana. Saludos, abrazos. Gracias. Adiós. Está bien. Esas son discusiones más que todo literarias.